Buenas tardes, siendo las 14:32 del jueves 2 de octubre del 2025, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Chiclén Soria llevará a cabo la audiencia de cese de prisión preventiva solicitada por la defensa de don Juan Francisco Silva Villegas en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. Expediente 5-2023-24. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes al abogado de la defensa y los presentes en esta audiencia virtual. Por el Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo, de la segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con casilla electrónica SINOE 16255, con domicilio legal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, piso 5. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Silva Villegas. Señor fiscal, señor vocal instructor, soy el abogado Jorge Antonio Castro Castro, Colegio de Abogados del Callao 4671, con mi teléfono, es el 934-994-796, mi correo estudio jcc@gmail.com, SINOE 7476 y colegiatura 4671. Soy abogado del señor Silva Villegas Francisco. Gracias, doctor. Voy a dar cuenta de un escrito ingresado el día de ayer a las 15:15, presentado por la defensa del señor Silva Villegas, con el cual adjunta medios probatorios que deben tenerse presente al momento de resolver. ¿Qué le corrieron traslado, doctor Pérez, por la fiscalía? Sí, señor juez supremo, nos han corrido traslado. Ya, ok. A tener presente al momento de los argumentos por parte de la defensa del señor Silva Villegas. Estos documentos que han adjuntado, doctor, para que nos haga referencia al momento de sus argumentos. Correcto. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor Castro, para escucharlo? Aproximadamente 20 minutos, señor magistrado. Ok, adelante. Bueno, el tema que nos ocupa en realidad parece que ha tenido un desfase entre la actuación del ministro cuando él, después de ser designado como ministro de Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, él toma la administración política del ministerio. En el ministerio hay varios organismos públicos descentralizados para ver diferentes obras por la magnitud del dinero que se maneja. En ese contexto, señor, él toma conocimiento después de haber juramentado como ministro de Estado, más o menos a los 15 días, que había un problema con la adjudicación de la licitación pública del Puente Tarata, que es una mega obra que tiene un valor de inversión de 302 millones de soles. Por la magnitud de la inversión, definitivamente había que tomar unas precauciones porque se detectaron a 4 personas que después aparecieron como colaboradores eficaces que habían estado manipulando esa licitación. El expediente técnico, señor, se inicia en el año 2017 y luego ya la adjudicación de la buena pro se da 15 días antes que él sea ministro de Estado. Eso está debidamente documentado. Y entonces ahí está ya el problema. A partir de ese momento, él toma conocimiento que habían 4 colaboradores eficaces o 4 personas interesadas en la licitación que se le ejecute y que se le adjudique al segundo postor como el primero y al primero se lo ponen como segundo postor.
para lo cual ya habían cobrado 4 millones de soles como comisión. Estos señores son el señor, la señorita Karelin López, Sonia Barrera, es alcaldesa de Villa María Triunfo, el señor Bruno Pacheco, secretario del presidente, y un señor Samir Villaverde García. Entonces, ante una situación como esta, definitivamente era un problema que se tenía que ver con mucho cuidado, porque la inversión era bastante grande, y el segundo postor, ¿no?, que lo bajaron, se quejó, informó al ministro, y el ministro me convoca a mí, señor, para yo asesorar en la parte técnica antes de convalidar esa acción delictiva. Yo, señor vocal instructor, señor fiscal, tengo una especialidad en licitaciones públicas de alta magnitud, porque yo he sido director ejecutivo también del Congreso de la República de Bienes y Servicios y del Ministerio de la Presidencia. Por lo tanto, he hecho adquisiciones muy millonarias, y siempre lo que yo he hecho como práctica y lo que dice el señor juez, hay un artículo que no se emplea muy comúnmente, es un tema que se encuentra en el Código Penal, señor, es el artículo 407 del Código Penal. ¿Qué cosa nos dice este artículo? Es preciso, ¿no es cierto?, y le da guía al titular del pliego, que es el ministro, que puede este señor, primero, antes de ejecutar la acción, de dar la buena pro y de todo lo demás, porque aun cuando este procedimiento se da a la entidad autónoma que se llama Provías Regionales, entonces hay un artículo 407, señor vocal instructor y señor fiscal, muy poco empleado en la administración pública. Ese artículo, señor, ¿qué cosa nos dice? Aquí le voy a leer, y eso ya está documentado con las cosas que hemos planteado y hemos colocado a fin de poder generar una convicción de certeza de mi cliente en el sentido de lo que dice el artículo 407 del Código Penal. Lleva como título omisión de denuncia. ¿Qué es lo que nos dice el artículo? El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión, oficio o empleo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años. Y más abajo dice también, y si el hecho punible no denunciado tiene señalado por ley pena privativa de la libertad superior a 5 años, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si la omisión está referida a delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. Muy bien, si el código lo dice, entonces me llama y yo le digo, señor, si usted ya tomó conocimiento de esa situación por el postor que se queja, tiene usted la obligación, señor, de dar cuenta. ¿A quién? A la fiscal de la nación, señor, para que investigue el acto punible presunto. Ahí se desengancha ya de la licitación, pese a que ya está aprobada por provías regionales. Entonces se da cuenta a la fiscal de la nación o la fiscalía de la nación para que investigue el hecho presunto. Y luego también se comunica a la Contraloría General de la República para que hagan un control de calidad, se llama, del contrato, al interior del contrato de la adjudicación. Esas dos cosas, señor, se hacen el 30 de diciembre del año 2001. Perdón, de noviembre del año 2001. ¿Qué se hace?
un oficio a la señora fiscal Zoraida Ábalos para que sus fiscales investiguen esa información que se había recibido y a la Contraloría, al Contralor SAC, para que revise la calidad del contrato, si no tenía alguna falla o algo sobre el particular. Sorpresa, señor. El señor Contralor da cuenta que está totalmente contaminado ese procedimiento y anula la licitación, señor. Anula la licitación. Esa nulidad genera otra situación, que se guarde la plata, los 306 millones a buen recaudo, no se puede invertir porque ya no había licitación. Entonces, esta situación, señor, es una situación de desenganche y no se puede denunciar a una persona que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía oportunamente como si hubiera cometido un delito de colusión y asociación criminal. ¿Con quién se ha asociado si él está comunicando porque la ley lo obliga? Bueno, a partir de esta situación, señor, me dice, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora tiene usted, señor, que ir al Palacio de Gobierno y decir al señor Castillo de lo que ha pasado. Y me dice que si yo puedo ir. Por supuesto que yo puedo ir, señor. Yo me fui al Palacio a hablar con el señor Castillo. Y me dice, entre usted por la puerta de Desamparado. Un momento, señor, yo no voy a entrar por la puerta de fondo. Yo voy a entrar por la puerta principal. Me voy a anotar, señor, la entrada y salida y le vengo a decir a usted que esto es lo que ha ocurrido, señor. Y usted tiene la obligación, como presidente de la República, de tomar sus precauciones porque está metido en este problema su secretario, el señor Bruno Pacheco. ¿Qué cosa? Me dijo, sí, señor, yo le cumplo con esto y nada más. Efectivamente lo hice. Uno de los recaudos probatorios es ese que yo acompaño a la variación del mandato de mi patrocinado, porque acá hay un desenganche de responsabilidad del ministro y naturalmente del presidente, porque no puede meter la mano en un tema que le corresponde administrativamente al ministro de Transportes, y el ministro de Transportes denuncia a los funcionarios de Provías regionales y separa la licitación, señor. Todo este procedimiento produce hasta el 4 de diciembre del 2001. El ministro ya luego después deja el ministerio, renuncia porque la prensa lo investigan a él. Pero acá hay un detalle, señor. El señor Castillo no ha sido desamparado por este caso. Por lo tanto, él no está por otro tema del Ministerio de Agricultura con Heiner Alvarado, que es otro ministro, pero con el caso de nosotros no está, no tiene proceso. Y sin embargo, mi cliente sí ha sido procesado, señor, y a consecuencia de esa situación, la señora Benavides, fiscal de la Nación, en febrero del año 2002, señor, se presenta una acusación constitucional contra Castillo y contra mi cliente, lo tramitan al Palacio, al Congreso de la República, y ahí se presenta un tema. Se convocan a las sesiones de la comisión investigadora y también a la sesión del Pleno para que el señor se defienda. El señor va presencialmente, a mí me convoca el oficial mayor Chevasco, que es el que recibe la documentación, a quien conozco, señor, porque yo también he sido, como lo repito, director general de bienes y servicios del Congreso de la República, somos casi de la misma generación. Y le digo, por favor, aquí está mi acreditación. Me dijo, ya, correcto, me das una entrada virtual para yo asesorar al ministro. Me invita el señor Chevasco, señor, y la congresista Camones, que tenía que ver el caso, me dice, usted no es el abogado. Oiga, perdón, le dijo, ¿cómo que usted no es el abogado? Yo me he acreditado con abogado. ¿Dónde está su contrato que esté inscrito en los registros públicos, señor?
¿Cómo le digo? Yo tengo que escribir un contrato de asesoría en registros públicos. Eso no es correcto. Yo soy un abogado público, no soy un abogado que recién ha salido de acá, 30 años de abogado. Bueno, no hay problema. ¿Qué ocurre, señor? Entro a la primera audiencia cuando están procesándolo al ministro, y me prende la cámara Chevasco, y la señora Camona dice, apáguele la cámara al abogado. Él no es el abogado. ¿Qué cosa? El señor ya no lo hizo, no hizo defensa del señor Cinco. Hay una segunda defensa, señor, que hay que hacer ante el Pleno sobre la posible resolución administrativa del Congreso. Hace lo mismo. Me invitan, señor, para la audiencia. Me presento y el señor congresista Bazán me dijo, salga de ahí usted, señor, usted no es el abogado. Perdón, le digo, señor, usted no es el abogado. Me apaga la cámara, señor. Esos recaudos ayer los he presentado. En otras palabras, señor, el Pleno resuelve que hay que considerarlo a este señor desaforado para ser instruido penalmente por el delito de asociación criminal y por el delito de colusión. Sí. En esas circunstancias, señor, me he visto obligado a presentar estas últimas pruebas del último escrito que le he presentado con la fotografía de la pantalla donde me dejan ahí colgado en mi oficina y sin defensa. El señor está desaforado sin defensa técnica. Y luego denunciado porque el Pleno hace lugar para que se le haga un proceso judicial. En esas circunstancias, señor, se va y se abre el proceso que lo hace su despacho, señor, y lamentablemente ahí viene todo el problema. Han pasado 4 años, señor, de la inocencia de este hombre con esta situación que le estoy comentando, que está documentado, en donde está archivada la licitación, se puso a buen recaudo el dinero, nadie cogió ninguna plata, nadie. Y sabe usted, en el año 2004 se ha puesto la primera piedra del puente Tarata sobre el río Guayaga, Juanjuy, que cuesta 300 millones y es llave en mano, sin dinero alguna del Estado, y le van a pagar con la plata que se retuvo cuando mi cliente intervino. Entonces, en otras palabras, señor, lo que ha ocurrido acá es un desfase de cosas, situaciones que no han empleado lo que corresponde. Y lo más grave, señor, que mi cliente ya tiene 42 meses con orden de ubicación y captura, ¿no es cierto? Porque supuestamente él se ha quedado con la plata, ha gastado la plata. La plata la están utilizando en este momento en provías regionales. Se ubicó a la persona que habría recibido los 4 millones, que fue un funcionario de provías nacionales. Ese señor ha devuelto una parte del dinero, se ha sometido a la colaboración eficaz, y este es el estado que tenemos. Y sobre esa materia, señor, el 407 lo desarticula, lo deja sin efecto de sospecha ni nada. Es un artículo de protección que se le da y de inocencia, que no se puede tener una situación como esta. Ante estos temas, señor, en temas muy simples, le estoy explicando lo que ha pasado con este hombre. Anteriormente, yo he hecho unos pedidos también que han sido obviamente desestimados porque no han tenido los argumentos que tengo ahora, pero ahora está completa la situación. La que genera ese problema es la señora Benavides, que no cumple con abrir proceso cuando mi cliente hace saber a la señora Zoraida Ábalos. Ella dijo personalmente en una entrevista que el único caso que ella está mirando es el caso del puente Tarata. Y el puente Tarata, señor, recién se está construyendo con la plata que se ha asignado en el año 2017. Y mi cliente está obviamente fuera de lugar, y la señora, lavado de activos, y los hijos, lavado de activos.
sino ha cogido un solo dinero y generándonos un proceso innecesario. Le pido, por favor, que se tome en cuenta estas situaciones, que se rectifique este tema. Él va a continuar, ¿no?, con el proceso hasta que termine, vean qué es lo que ha pasado, ¿no? Y quién robó la plata o quién no robó. Pero como ha hecho de anécdota, señor, no sé si ustedes recuerdan cuando un grupo de congresistas se fueron al despacho del secretario del presidente en Palacio de Gobiernos, entre ellos la señora Moyano, la señora Yarro, la señora Camones, el señor Bazán, se fueron, hicieron un allanamiento y encontraron $30,000. Y cuando le preguntan a su secretario que era para darle al señor presidente de la República, que nunca se lo dio. Ese dinero fue incautado, ese dinero está ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí hubo una tentativa de poder coimear, entre otras palabras, al presidente, que estaba advertido que no reciba nada. Los otros temas, señor, es que ya definitivamente aquí se hace un tema periodístico, pero lo más grave es que dejan indefenso a mi cliente, porque si yo los hubiera explicado, como estoy explicando ahora, estoy seguro que estaría con comparecencia. En el caso de lavado de activos, que es otro caso de carácter, digamos, inferior, mis clientes están con comparecencia, no tienen impedimento de nada. La señora, sus hijos, han habido allanamientos en 4 viviendas y no han encontrado nada. Han abierto sus cuentas bancarias porque tienen una institución educativa muy pequeña. Todo estaba clarito, señor, pero tenemos este problema. Le pido a ustedes que revisen los documentos que están documentados, señor, especialmente la nulidad que hace el señor Contralor. Si el señor Contralor anula la licitación, entonces, ¿qué ha pasado? No hay licitación, pues. Y están entonces investigando una licitación que no existe. Y el dinero está ahí guardado y se va a pagar llave en mano cuando en estos días terminen de construir el puente. Es un puente de 5 kilómetros con doble vía, ida y vuelta, que va a tener una interconexión con Brasil, señor, y conectado con el puerto de Chancay, señor. Señor vocal instructor, es todo lo que tengo que decir. Yo he asesorado desde un minuto esta situación para evitar que se produzca un robo al Estado. Creo que además de eso, señor, a partir de ese momento se tiene que contabilizar, ¿no es cierto?, en los 36 meses en su despacho, obviamente, no le dan a usted la información que corresponde a la Fiscalía, entonces nos encontramos, pues, que se toma en cuenta 2 años después de investigar, ¿qué? Nada, ha investigado nada sobre el puente de Tarata, señor. Y se da 36 meses de prisión preventiva a mi cliente, lo cual no es correcto, señor. Estamos yendo contra la ley y en segundo hay una indefensión en el Parlamento y se gira una resolución legislativa de desafuero, señor. Creo que el derecho se habla correctamente, yo no soy ningún abogado que se presta para tonterías, ni estoy todos los días en la prensa. Trabajo, hago y mi experiencia lo pongo al servicio de mis clientes. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor juez supremo. Hemos escuchado la locución de la defensa técnica y bueno, es importante también que no solamente a través de los escritos, sino también del informe oral ante su despacho en esta sala virtual de audiencias, se aplique el principio de congruencia en el sentido de que lo que ha alegado básicamente es lo que se va a replicar. Solamente. Se imputa pues a Juan Francisco Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones, como presunto autor del delito de organización criminal y de colusión simple por haber integrado una organización criminal liderada por el expresidente José Pedro Castillo Terrones, junto con Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo Gómez,
Isamir Villaverde García, enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en Provías descentralizada, destinada a captar funcionarios y direccionar licitaciones públicas. En dicho contexto, Silva Villegas habría intervenido en la licitación pública 01-2021-MTC/21, Puente Tarata 3, a través de funcionarios y miembros del comité de selección, quienes favorecieron irregularmente al consorcio Puente Tarata 3 mediante postergaciones arbitrarias, omisión de vínculos económicos entre postores y la adjudicación indebida de la buena pro. Y como contraprestación, el exministro Silva Villegas habría recibido 100.000 soles y 30.000 soles de parte de Samir Villaverde García, además de pactarse un beneficio ilícito equivalente al 0.5% del valor adjudicado de la obra, suma destinada a repartirse entre los integrantes de la organización criminal, incluido pues el propio Silva Villegas. Señor magistrado, este despacho, tras analizar fundamentos expuestos de manera somera por la defensa técnica, que en modo que no en toto fue, digamos, congruente con su requerimiento escrito, se debe señalar, en primer término, que ninguno de sus argumentos incide sobre el objeto procesal que hoy nos ha convocado, es decir, el cese de la prisión preventiva. La defensa ha presentado su solicitud bajo la denominación, conforme a su escrito, variación de la medida de detención, ubicación y captura por comparecencia simple. Sin embargo, pues corresponde precisar, señor juez supremo, que al procesado, a su patrocinado, se le impuso una medida de coerción de prisión preventiva por el plazo de 36 meses, conforme a la resolución número 3 de fecha 9 de marzo del 2023. Es decir, no es que 42 meses se encuentre con dicha medida, sino a la fecha 29, incluso se encuentra no habido. Por ello, lo planteado por la defensa, no en el sentido de que no tuvo o su desafuero no contó con una defensa técnica, no es el estadio ni el escenario procesal a efectos de que su judicatura pueda, digamos, amparar dicha supuesta omisión. En todo caso, en su oportunidad, la defensa tuvo, ¿no?, la posibilidad de acudir ante sede constitucional. Bien, asimismo, cabe indicar que conforme a lo previsto, el artículo 283.4 del Código Administrativo Penal, el debate sobre la continuidad o cesación de la prisión preventiva no debe de circunscribirse a dos aspectos importantes. Primero, la subsistencia de los motivos que determinaron la imposición de la medida, y segundo, la incidencia de los elementos de convicción recabados con posterioridad a la vigencia de los presupuestos materiales que la han sustentado. Este segundo aspecto exige la concurrencia, la valoración de nuevos elementos de convicción que puedan modificar la situación jurídica del procesado, ¿no? Es así que la única referencia que hizo hincapié, o en todo caso, una de ellas, hubo solamente dos, respecto a esta supuesta omisión de denuncia, está amparada en el oficio 15-18-2021, MTC de fecha 30 de noviembre del 2021, sobre el cual alega que cumplió con su deber funcional de denunciar las presuntas irregularidades en la licitación concerniente a Puente Tarata 3. Es en realidad una comunicación, ¿no?, por parte del entonces ministro Silva Villegas, en la que indica a la Fiscalía de la Nación que su despacho se encuentra presto a colaborar y otorgar las facilidades que sean necesarias para el cumplimiento de las labores del Ministerio Público.
esta comunicación atiende a que, según se asevera en el mismo oficio, la Fiscalía ya había hecho una intervención a las oficinas de Provías descentralizado con motivo, precisamente, de la licitación de Puente Tarata 3. Es decir, el aporte que el recurrente le confiere este documento, aparte de que no desvirtúa la continuidad de la prisión preventiva, no se condice con su contenido. Además, señor juez, es importante indicar que este documento y ese argumento de la defensa ya fue analizado en el expediente 05-2023-19. Es decir, no existe, pues, un elemento nuevo de convicción que enerve los presupuestos para la imposición en su momento de la prisión preventiva. También hizo, pues, una referencia a la Contraloría General de la República, ¿no? Hay un oficio, el oficio 15 y 19 de 2021, de fecha 30 de noviembre de 2021, constituye así una comunicación del señor Silva Villegas a la Contraloría General de la República, en la que no se solicita de manera exclusiva la fiscalización de la licitación del puente Tarata 3, sino la supervisión general de las obras a cargo del MTC, con el propósito de que se garantice un adecuado uso de los recursos públicos y la ejecución de las obras dentro de los plazos previstos. Señor juez, se trata de una misiva de carácter genérico. Únicamente evidencia la intención de que se fiscalice o controle los proyectos del MTC durante la gestión del procesado, pero que en modo alguno desvirtúa, pues, los graves elementos de convicción que han sustentado la imposición de la prisión preventiva. Es básicamente por congruencia que nos vamos a remitir a la locución. Lo demás que no ha sido vertido oralmente, pues no cabría la posibilidad de réplica. Así lo diga en su requerimiento escrito. Finalmente, señor magistrado, respecto a la conducta procesal del investigado Juan Francisco Silva Villegas, debe destacarse que, pese a conocer las medidas de prisión preventiva, las órdenes de capturas dictadas en su contra, lleva a la fecha más de 29 meses sin ponerse voluntariamente a disposición de la justicia. Esta conducta, pues, evidencia una clara voluntad de sustraerse del proceso, tal como ya lo ha señalado de manera reiterada tanto vuestro juzgado como la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ¿no? En el recurso de apelación 68-2023 de la Corte Suprema, recurso de apelación 214-2024 Suprema, resolución 2 auto que resuelve la cesación de prisión preventiva del 24 de mayo del 2024, todas declaradas infundadas o confirmando la declaración de infundada emitida en su oportunidad por su despacho. Señor magistrado, indicamos que los presupuestos procesales de la prisión preventiva, graves, fundados elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal, se mantienen incólumes a la fecha, sin que advierta, pues, variación ni debilitamiento alguno. Por estas razones, solicito, señor juez, en representación de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, declarar infundada la solicitud de variación de medida coercitiva de prisión preventiva formulada por la defensa del investigado Juan Francisco Silva Villegas en el marco de esta investigación preparatoria. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Castro, tiene uso la hora para su réplica por 7 minutos. Unos minutos, por favor, señor. Ok. Los abogados tenemos el derecho, señor, de hacer conocer al señor juez instructor qué es lo que ha ocurrido, señor. Si la licitación empieza en el 2017, no estaba Castillo, no estaba el ministro de Transporte. El ministro llega, es un profesor de oficio y me convoca a mí para ver yo ese tema. Y yo le hago lo que dice el 400, comunica
al Ministerio Público. No dice, señor, venga, investigue porque yo he descubierto tal cosa. Y en el otro lado le comunica al Contralor para que investigue, señor. No es él es un representante político, señor, que no sabe, es un profesor. Es más, si se le aplican las penas, son menores a 6 años, señor. No es correcto lo que se está interpretando. Yo no tengo por qué ir más allá de lo que dice la ley. Entonces ahora me están dando pie para ir al Tribunal Constitucional, para que se anule porque estaba indefenso en el Congreso, donde se hace el tema relacionado con el desafuero y lo procesan al señor por colusión. Ni siquiera simple, colusión, hasta en eso está mal. Y el 317, porque se han juntado con no sé quién, con Bruno Pacheco y no sé cuánto. Eso no existe, señor, no recibió nada. Lo que ha pasado es en provías nacionales, a organismo autónomo. Y dice que por razón de oficio, profesión y por la representación por eso político, señor. Pues se puede variar, sí se puede variar, señor. Ese es el tema, no es otro. Yo no he venido a justificar a mi cliente. Me están dando pie para ir al Tribunal Constitucional. Pues me voy a ir en un habeas corpus porque del comienzo se le ha vulnerado un derecho y porque no se está aplicando lo que dice pie liter el 407, señor. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctor Pérez? Bueno, en realidad queda evidentemente palmario de que no ha presentado nuevos elementos de convicción que desvirtúen pues la imposición de la prisión preventiva. Es un relato que probablemente en su momento, vía valoración probatoria, se va a deslindar la responsabilidad o no del procesado. Esta audiencia no tiene esa naturaleza, es decir, esta audiencia, su cometido es que la defensa presente elementos de convicción que enerven, que debiliten, ¿no?, los presupuestos de la prisión preventiva. Y hemos escuchado atentamente a la defensa que cuentan relatos, cuestiones fácticas, incluso me parecía entender, aparte de abogado, también es testigo, cuestión que es incompatible con la defensa. Entonces, ha quedado evidenciado, señor juez supremo, que no tenemos pues elementos de convicción que van a permitir que se varíe la situación jurídica del procesado, ¿no? Reafirmamos en que se declare infundado el requerimiento formulado por la defensa. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Silva Villegas, que solicita el cese de la prisión preventiva que le fuera impuesta por los delitos presuntos de organización criminal y corrupción simple en agravio del Estado. Y solicita que se declare fundado, así como de la Fiscalía que solicita se declare infundada dicha solicitud. Se va a evaluar y expedir la resolución correspondiente notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 15:10, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Permiso.